Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, analizamos las miradas y por supuesto, nos empapamos de todo lo que sucede en el maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Me emociona mucho tenerlos aquí. Hoy, tenemos un tema que, créanme, ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales. El título lo dice todo: Hande Erçel deja a Kerem Bürsin impactado, el gesto que lo dejó sin palabras. ¿Ya sienten la intriga? Yo también. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar cada foto, cada vídeo, y vamos a descubrir qué fue exactamente lo que sucedió para que nuestro amado Kerem Bürsin, ese hombre de mirada penetrante y siempre impecable, quedara sin habla. Antes de que comencemos a desmenuzar esta jugosa historia, y para que no se pierdan ni un solo detalle de las próximas novedades, les quiero pedir algo rapidito. Suscríbanse al canal. Presionen ese botón rojo o activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación, porque aquí, en este espacio, les prometo que siempre encontrarán el análisis más detallado, las últimas noticias y por supuesto mucho chisme turco. Así que suscríbanse ya. Bueno, volvamos a lo que nos compete. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no los recuerda como Eda y Serkan, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air? Su química traspasó la pantalla, y para sorpresa de pocos, ese romance ficticio se convirtió en realidad. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento, y su ruptura, lamentablemente, rompió el corazón de muchos fanáticos. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo han seguido sus vidas? ¿Y qué tiene que ver un gesto de Hande Erçel con la supuesta reacción de Kerem Bürsin? Es lo que vamos a averiguar ahora mismo. Para entender bien la historia, debemos repasar algunos antecedentes. Tras su separación, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, aunque, como es natural, la sombra de su relación pasada aún planea, especialmente para el ojo público. La separación, aunque amigable, marcó un punto de inflexión. El mundo se preguntaba, ¿cómo sería su relación de ahora en adelante? ¿Se evitarían o mantendrían una cordialidad en eventos y proyectos comunes? La respuesta, como veremos, ha sido una mezcla de ambas cosas, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la curiosidad. Hande, por su parte, ha estado muy activa en el mundo de la moda, protagonizando campañas publicitarias y eventos de renombre. Su estilo, su elegancia y su belleza siguen cautivando a miles de personas en todo el mundo. Su transición de actriz a icono de la moda fue fluida, y su nombre se convirtió en sinónimo de sofisticación y buen gusto. Ha desfilado para marcas internacionales, y sus selecciones de vestuario siempre son analizadas y comentadas en revistas y sitios web especializados. Pero más allá de la moda, Hande ha aprovechado su plataforma para causas importantes. Además, ha estado involucrada en proyectos benéficos y causas sociales, mostrando su compromiso con la comunidad. Su activismo en defensa del medio ambiente y su apoyo a organizaciones que luchan contra la violencia de género demuestran que Hande es mucho más que una cara bonita. Ha utilizado su influencia para crear conciencia y abogar por un mundo mejor, ganándose el respeto de sus seguidores y de la industria en general. Su compromiso con estas causas ha añadido una capa de profundidad a su imagen pública, que la distancia de la superficialidad y la frivolidad. Kerem, por su lado, ha seguido trabajando en la actuación, participando en nuevas series y películas. Después de Love is in the Air, Kerem asumió nuevos retos profesionales, eligiendo papeles que le permitieran demostrar su versatilidad y talento. Se ha sumergido en personajes complejos y multifacéticos, buscando constantemente nuevos desafíos. Su dedicación a su oficio es evidente en cada proyecto, y su evolución como actor es notable. Además, ha seguido siendo un referente de estilo y un hombre muy admirado por su carisma y su personalidad. Ha viajado, ha disfrutado de su tiempo libre y, como Hande, ha seguido adelante con su vida profesional y personal. Su vida personal, eso sí, se ha mantenido relativamente privada, lo que ha generado aún más especulaciones y rumores. Ha sido fotografiado en diferentes lugares del mundo, disfrutando de momentos de relax y compartiendo tiempo con amigos y familiares. Su actitud relajada y su enfoque en su trabajo demuestran que ha sabido sobrellevar la fama y mantener una perspectiva equilibrada. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las miradas se posan, los rumores vuelan y cualquier interacción, por mínima que sea, se convierte en noticia. Y es aquí donde entra en juego el famoso gesto que supuestamente dejó a Kerem Bürsin sin palabras.
¿Qué fue exactamente lo que hizo Ander Cell que generó tanto revuelo? Pues bien, la clave está en un evento público, una alfombra roja. Una gala. Algo que los medios de comunicación turcos y los fanáticos más ávidos siguieron muy de cerca. La ocasión, en particular, fue una ceremonia de premios de una prestigiosa revista, donde se honraba a personalidades destacadas del mundo del espectáculo y la moda. Hande, radiante como siempre, posó para las cámaras, desfiló con un look espectacular, y en un momento dado hizo algo que, según los informes, llamó mucho la atención de todos, incluyendo a Kerem. La elección del vestuario de Hande, un impresionante vestido largo de seda, fue ampliamente comentada. Su peinado y maquillaje resaltaban su belleza natural, y su sonrisa irradiaba confianza y elegancia. Su presencia en el evento era innegable, y su estatus como icono de la moda quedó una vez más confirmado. ¿Qué fue? El simple hecho de mencionar a Kerem durante una entrevista. Así es. En un momento de la entrevista, al ser preguntada sobre su vida amorosa o sobre su futuro profesional, Hande, de forma aparentemente casual, hizo una referencia a Kerem. La pregunta, formulada por una periodista curiosa, versaba sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, o sobre si mantenían contacto. La respuesta de Hande, aunque breve, fue significativa. No voy a entrar en especulaciones sobre lo que dijo exactamente, porque eso es lo que alimenta el morbo y el chisme sin fundamento. Sin embargo, lo importante es el contexto y la reacción que, según los medios, generó este comentario. ¿Cómo reaccionó Kerem Bürsin? Aquí es donde la historia se pone interesante porque la reacción, supuestamente, fue de sorpresa y sí de impacto. Según los informes, Kerem, al ser consciente de la mención de Hande, mostró una expresión de sorpresa, una ligera sonrisa, y un silencio que para muchos, fue más revelador que cualquier palabra. Las fotos y los vídeos capturaron ese momento, y las redes sociales explotaron. Los fans, siempre ávidos de detalles sobre la vida de sus ídolos, analizaron cada gesto, cada mirada, buscando pistas sobre el estado de su relación. Analicemos un poco más la situación. Sabemos que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. La información se propaga a la velocidad de la luz, y cualquier pequeño detalle puede ser magnificado y malinterpretado. Sin embargo, en este caso, la reacción de Kerem, si realmente fue como se reportó, deja entrever algo. Puede ser que el tiempo no haya curado completamente todas las heridas, o puede ser simplemente una señal de respeto y admiración hacia Hande. La comunicación no verbal, en este caso, es fundamental. La sorpresa, la sonrisa, el silencio, todos estos elementos juntos crean una narrativa. Pero, ¿por qué un simple comentario o una referencia a Kerem podría dejarlo sin palabras? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las interpretaciones. ¿Será que aún existe un sentimiento de cariño o nostalgia? ¿O simplemente se trata de una muestra de respeto y profesionalismo? La complejidad de las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo la atenta mirada del público, es innegable. La fama, la presión mediática y las expectativas de los fans añaden capas adicionales a la ecuación. Es importante destacar que hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Tanto Hande como Kerem son muy celosos de su vida privada, y no suelen hacer comentarios sobre su relación pasada. Lo cual, a mi parecer, es un signo de madurez y respeto mutuo. Optar por el silencio ante los rumores y las especulaciones es, a menudo, la mejor estrategia. Evita alimentar el morbo y permite que la atención mediática se desvíe hacia otros temas. Pero claro, eso no detiene a los fanáticos y a los medios de comunicación de especular y analizar cada movimiento, cada mirada, cada gesto. La curiosidad humana es insaciable, y el interés por la vida de las celebridades es una constante en nuestra sociedad. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar la información, han intensificado esta dinámica. La industria del entretenimiento es así. La gente se enamora de las parejas de ficción, y cuando la historia de amor trasciende la pantalla, la expectación y el interés se multiplican. Las parejas de las telenovelas, con su encanto y su magnetismo, capturan la imaginación del público. El hecho de que sus romances sean reales añade un elemento de fantasía y emoción que es irresistible. Por eso cualquier interacción entre Hande y Kerem, por mínima que sea, genera tanto revuelo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar,
que Hande Erçel sigue siendo una figura muy relevante en el mundo del espectáculo, y su sola presencia en un evento genera expectación. Su poder de convocatoria, su influencia en la moda y su compromiso social la convierten en un referente para muchas personas. En segundo lugar, que Kerem Bürsin sigue siendo uno de los hombres más deseados y admirados de Turquía, y su reacción, ya sea intencionada o no, genera interés. Su talento, su carisma y su estilo inconfundible lo convierten en un ícono de la cultura popular. Y por último, que la historia de Hande y Kerem, aunque haya llegado a su fin como pareja, sigue siendo un tema de interés para muchos. Su química, su belleza, su talento. Todo esto los convirtió en un fenómeno social, y su legado como Eda y Serkan en Love is in the Air perdura. La telenovela, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó corazones en todo el mundo. La conexión entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como en la vida real, añadió un atractivo especial a la serie. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la reacción de Kerem fue genuina? ¿Creen que aún existe algo entre ellos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos. ¿Fue un simple gesto de cortesía, o hubo algo más? ¿La mención de Hande despertó viejos sentimientos? ¿O simplemente Kerem fue tomado por sorpresa? Las posibilidades son infinitas, y cada uno de nosotros tiene una interpretación diferente. En resumen, hemos analizado el supuesto gesto de Hande Erçel que dejó a Kerem Bürsin, aparentemente sin palabras. Hemos revisado el contexto, los antecedentes, y hemos intentado descifrar lo que podría estar detrás de esa reacción. Pero como siempre, la verdad solo la conocen ellos dos. Lo que sí es innegable es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés, y que su paso por Love is in the Air dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por acompañarme en este viaje de chismes y análisis. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. La pasión por las telenovelas turcas, y por el drama que las rodea, es lo que nos une a todos nosotros. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos con más chismes, análisis y secretos del mundo de las telenovelas turcas. Aquí en este canal, siempre les traeremos las últimas novedades y los análisis más exhaustivos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama. Hasta la próxima. Chao, chao.